damos paso a nuestro conferencista, doctor Yair Gómez. Adelante, por favor, Yair. Muy buenos días para todos. Formalmente, Jair Gómez es mi nombre. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a la Lonja de Barranquilla, a Fianza Crédito Cali, por hacerme extensiva esta invitación. Tenemos un tema bastante interesante que es analizar la Ley 820 del 2003 desde su alcance, sus características, sus vacíos funcionales. El tema es bastante amplio, entonces tenemos apenas 50 minutos para que aprovechemos al máximo este espacio. Después tendremos una sección de preguntas. Voy a estar muy atento para que, por favor, no se les pase cualquier duda o inquietud que tengan para que la puedan hacer al finalizar. Y arranco entonces con la presentación. En estos momentos, ¿pueden ver la presentación? Sí, claro que sí, Yair. Te vemos a ti y a la presentación. Adelante. Arranquemos. La ley 820, conocida como régimen de arrendamiento de vivienda urbana, fue una ley sancionada en el 10 de julio del 2003. Ya tiene más de 20 años esta norma. Antes de esta norma existía la ley 56 del 85, que excepcionalmente todavía rige, porque no fue derogada íntegramente. Fue derogada en su parte procesal, pero en su parte sustancial. Algunos contratos que encontramos excepcionales con más de 22 años, esos contratos en su parte estructural y sustancial se siguen rigiendo por esta norma, por la ley 56 del 85, que es excepcional, pero que, como lo dije antes, no está derogada. Sí está derogada en su parte procesal o sustancial, para que más adelante pronto entro a aclarar un poquitico la parte que derogó. Pero la ley 820 del 2003 es el Estatuto de Vivienda Urbana. Es una norma muy completa, trajo varias innovaciones, especialmente en la parte procesal. Tengan presente que es una ley que solo aplica para vivienda, y, y en su parte procesal no solamente aplica en destinación vivienda, sino también en destinación comercial. Cuando digo en su parte procesal, es, por ejemplo, dentro de las innovaciones que trajo, yo puedo pedir dentro de un proceso de restitución de inmueble, eh, cobrar eh, expensas comunes, cuotas de administración, puedo cobrar en un proceso de restitución de inmueble posterior a su sentencia, puedo cobrar servicios públicos domiciliarios. Pedir medidas cautelares en un proceso de restitución fue una novedad que trajo la ley 820. No existía anteriormente esa posibilidad. Yo presento la restitución, en la restitución puedo pedir medidas cautelares. Después de que llego a la sentencia, tengo 30 días posteriores a la sentencia para poder iniciar el proceso ejecutivo. No puedo dejar vencer ese plazo, pero digamos que es una novedad, que yo pueda en un proceso de restitución de inmueble pedir medidas cautelares. Nosotros siempre como abogados presentamos dos procesos: el de restitución de inmueble para recuperar el espacio, y el ejecutivo para recuperar con medidas de embargo lo adeudado por el inquilino. Entonces, una de las innovaciones que trajo esta ley 820 fue que yo puedo pedir medidas cautelares dentro de un proceso de restitución, algo totalmente novedoso. Es una norma muy proteccionista, es una norma que le genera mucha estabilidad al arrendatario mientras este sea cumplido. Si él es cumplido, más adelante vamos a ver la forma de darlo por terminado, y es bastante complejo dar por terminado un contrato de arrendamiento de vivienda urbana. No es simplemente pedirle al vencimiento porque se acabó el vencimiento del contrato, el plazo pactado. No, vamos a ver que tenemos que cumplir con una cantidad de características que no es fácil, porque le genera mucha estabilidad. Es una ley que protege mucho al inquilino y lo ve como ese extremo delgado que hay que blindar y proteger. Con respecto a la fijación de la renta, el artículo 18 de la ley 820 dice que no podrá exceder el 1% del avalúo comercial, del valor comercial del inmueble, y se entiende como avalúo comercial hasta el doble del valor catastral. Hoy en día, por lo menos aquí en Cali, que ha habido una norma de reevaluación a todos los predios, pues esta norma, por ejemplo, quedaría sin sentido, porque prácticamente hay mucho predio que quedó hasta por encima del valor comercial. Entonces, sí tiene una fijación de la renta y le dice al arrendador: usted no se puede salir de este marco legal, no puede fijar más del 1%, y entiéndase ese 1% como dos veces el avalúo catastral. El ámbito de aplicación de esta norma es solamente para bienes dentro de la urbe, urbanos, y exclusivamente destinados a vivienda.
tenemos que hablar necesariamente del arrendamiento, del contrato de arrendamiento, porque eso es lo que regula la 820 y se entiende por un contrato de arrendamiento, aquel por el cual dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce del inmueble urbano destinado a vivienda y la otra por este a pagar un precio que vendría siendo el inquilino. Dentro de las características que tiene que tener este contrato es que es bilateral, porque efectivamente son dos partes las que lo firman, arrendador y arrendatario, que es consensual, es eminentemente consensual porque no requiere ninguna formalidad. Puede ser verbal. Lo ideal es que ustedes como inmobiliarios todos sus contratos sean por escrito, pero si en algún momento, por alguna circunstancia, llegamos a no tenerlo, más adelante vamos a ver cómo podríamos solucionar el problema en aquellos inmuebles que no tenemos un contrato firmado físicamente. Pero una de las características que tiene es que es eminentemente consensual. No requiere ningún consentimiento, no requiere ninguna formalidad, ninguna solemnidad. Por ejemplo, actos que requieren de solemnidad, la compraventa. La compraventa de bienes inmuebles es solemne porque solamente se puede dar a través de escritura pública. Este no, este es eminentemente consensual. ¿Qué es de tracto sucesivo? Sí, porque se genera periódicamente, eso quiere decir que sea de tracto sucesivo porque todos los meses se causa. ¿Que es oneroso? Necesariamente tiene que haber el pago del canon de arrendamiento porque no puede dejar de existir la contraprestación económica. Si no hay pago de canon de arrendamiento, se convertiría en un comodato, que el contrato de comodato es eminentemente gratuito. Este no, el contrato de arrendamiento es eminentemente oneroso. ¿Qué es sinalagmáticos? Esto quiere decir que los contratos generan cargas recíprocas. Los contratos sinalagmáticos son aquellos que generan en ambas partes cargas y obligaciones contractuales. El arrendador, que es la parte, la inmobiliaria, es quien concede el goce del inmueble. Puede ser el propietario o el administrador. Y el inquilino o arrendatario, que es la parte que recibe el inmueble para gozarlo, para disfrutar en él y paga una renta en contraprestación. Dentro de las formalidades que tiene el contrato de arrendamiento, es muy importante que identifiquen las partes, es muy importante que coloquen la dirección exacta del inmueble. La dirección es un requisito importantísimo, no se alcanzan a imaginar para nosotros como abogados lo complicado que es cuando un contrato tiene la dirección errada, porque si nos equivocamos en una letra, en un número, en un bloque, en un piso, pues no es el inmueble que alquilamos, no es el objeto. El objeto del inmueble es el objeto del contrato es lo más importante, la identificación del espacio. ¿Qué es lo que yo alquilé? Es supremamente importante que la identificación sea totalmente clara. Si son inmuebles rurales, yo recomiendo que sea lo más claro posible, ¿sí? Colocar vía, kilómetro, sentido, lo que se puede identificar de la mejor manera. La nomenclatura de las ciudades ha cambiado mucho. Cali tiene 486 años, algo así. Y obviamente eso ha tenido 4 o 5 modificaciones dependiendo del área en la nomenclatura. Y necesito ¿cuál es la pregunta que siempre hacen? ¿Cuál es la dirección que debo colocar? ¿La de los servicios públicos? ¿La de la escritura? ¿La del predial? ¿Cuál es la que debo colocar? Realmente la que debemos colocar es la que yo pueda montar al juez en un taxi y lo lleve a la nomenclatura de hoy, actualmente, la que hoy, por las modificaciones que ha tenido la ciudad, sea la dirección exacta del inmueble. Pues esa dirección exacta puede ser distinta a la de los servicios públicos, a la de la escritura. Necesitamos que siempre coloquen la actual, la de hoy, según la nomenclatura de cada ciudad. Con respecto a las características y formalidades que tiene que tener ese contrato de arrendamiento, está el precio, la forma de pago. Yo siempre en vivienda, la ley dice que tiene que ser el pago anticipado. En locales comerciales sí puede ser vencido o uno encuentra muchas cosas porque en los locales comerciales prevalece la voluntad que las partes tienen. El pacta sunt servanda, que es un principio latín, que el contrato es ley para las partes y lo que yo pacto en ellas
el artículo 1602 del Código Civil me dice que es ley obligatoria después de que no contraríe ninguna otra norma de superior jerarquía. Entonces, en los contratos de local comercial es diferente, pero el pago en cánones en vivienda siempre va a ser anticipado, siempre. Yo puedo autorizar el pago a un tercero, que eso es algo que pasa mucho comúnmente, que uno encuentra que el que recauda es otro, y eso es válido siempre y cuando quede pactado en el contrato de arrendamiento. Con respecto a los servicios públicos, usos conexos adicionales como piscinas, mantenimientos de aires, todo lo que tiene que ver con accesorios, es muy importante que quede relacionado qué periodicidad de mantenimiento tiene, a cargo de quién está. Es supremamente importante que eso quede plasmado en el contrato de arrendamiento. El término de duración del contrato, si no se dice nada, dice la ley 820 que se entenderá que es a 12 meses. Por eso en los contratos verbales, donde no hay una cláusula, por así decirlo, que diga la vigencia de este contrato es de 12 meses y arranca a partir de tal fecha, se entiende que el contrato siempre será a 12 meses. Cuando los servicios públicos son compartidos, mi recomendación es que coloquen un porcentaje frente a la facturación o el consumo de los servicios públicos. El tema de los servicios públicos es digno de una especialización en derecho. Eh, Hay especialización en derecho de propiedad horizontal, en derecho urbanístico. Esto es un tema muy amplio, muy bonito, que uno empieza a hablar de esto y a mí personalmente me apasiona, pero el tema de los servicios públicos en la práctica, lo ideal es que no sean compartidos, o sea, que cada inmueble tenga su contador, su medidor, que cada niño tenga su boleta. No debería pasarlo lo que pasa en la práctica, y es que uno encuentra que hay un solo contador para 3 apartamentos, y entonces cuando llega la visita en diciembre se dispara el consumo, y entonces a quién le corresponde si el contrato decía que tenía un piso, un básico. La recomendación es que sea porcentual frente a la facturación, ¿sí? Hay inmobiliarias que lo hacen con cantidad de personas que ocupan el espacio. O sea, si usted va a ocupar aquí una pareja, entonces va a pagar este fee. O se lo incluyen dentro del canon de arrendamiento, que eso es otra cosa. Pero si van a ocupar los 5, entonces van a pagar un porcentaje más alto. Mi recomendación es que sean muy claros con eso y que ojalá cuando se les presente, lo ideal sería que cada uno tuviera su contador y medidor, pero si se les presenta, lo ideal es que coloquen un porcentaje de la facturación como obligación en el momento del pago. La cláusula penal en vivienda no podrá exceder 3 meses. Eso es algo que está estipulado en la norma, en la 820. En cambio, en locales comerciales ustedes encuentran cláusulas exorbitantes, cláusulas de apremio, cláusulas que son precisamente para darle seguridad al comerciante y que haga la inversión que va a hacer. Encontramos unas cláusulas que realmente son desproporcionadas y son válidas. No tendría ningún inconveniente en que yo diga, la cláusula penal de ese contrato es el 20% de la duración del contrato. Entonces, ¿cómo se llega a la duración del contrato? La duración es el canon por la vigencia, que son 60 meses. El 20% de esa plata, un valor representativo, y es totalmente legal. En contratos de local comercial es otra cosa, ¿listo? Pero yo trato como de hacerles el símil porque es muy importante que ustedes vayan viendo el paralelo, las minutas que tienen, qué elementos les hace falta, porque lo ideal es que puedan tener esta información. Yo no tengo ningún inconveniente en compartir este tipo de presentaciones. Mm, la dirección donde cada una de las partes recibe notificaciones. Hoy en día la mayoría de las notificaciones se hacen por correo electrónico. Entonces, coloquen la dirección de correo electrónico para que autoricen en el contrato las notificaciones a través de su correo electrónico. El valor de la cuota de administración. Mi recomendación es que la discriminen del valor del canon. ¿Por qué? Porque muchas veces si la incluyen, como mucha gente hace, he tenido procesos donde la ley dice que yo no puedo incrementarle 2 veces, no le puedo incrementar en un año, en un periodo de un año, no le puedo incrementar más de una vez el canon de arrendamiento. Como yo no dije que estaba incluido la cuota de administración, sino que lo englobé y lo monté como si fuese canon y ahí estaba incluida la cuota de administración, se puede perder en un litigio el incremento de la administración, porque no lo puedes incrementar cuando sale en marzo el acta de asamblea donde te están incrementando la cuota de administración. Por eso lo ideal es que sean separadas, discriminarlas. Dentro de estos elementos también es importante que ustedes tengan claro que el contrato de arrendamiento es un contrato que presta mérito ejecutivo, no es un título valor. Los títulos valores son las letras, los cheques, los pagarés, las facturas cambiarias, los bonos de prenda. Es otra cosa, ¿sí? Tienen términos de caducidad y prescripción distintos. El pagaré
3 años, el término de caducidad y prescripción de un cheque es de 6 meses. En los contratos, el término de caducidad y prescripción es de 5 años, contados a partir de la mora. O sea, si entró en mora, yo tengo hasta 5 años para demandarlo ejecutivamente. Pero es un contrato que presta mérito ejecutivo con base en el artículo 422 y 424 del Código General del Proceso. No es un título o valor, es muy diferente. Para nosotros es importante que ustedes como inmobiliarios tengan unas minutas muy bien estructuradas, porque este negocio es un servicio y como servicio sus pilares son sus contratos. Tienen que estar cimentados en la norma actual vigente, no es solamente ChatGPT, porque hoy en día cualquiera hace un contrato, pero pero es muy importante que ustedes revisen la normatividad vigente y estos que están haciendo hoy, que es capacitarse, que es crecer intelectualmente en este tema específico, que es muy particular. Para mí no es lo mismo que usted me firme un contrato como deudor solidario, que como fiador, que como coarrendatario, que como codeudor. Tienen efectos distintos todos. ¿Sí? El codeudor es como el coarrendatario, se presume que habita el espacio y tenés que demandarlo en la restitución al inquilino, al arrendatario, al codeudor, al coarrendatario. El fiador tiene beneficio de división, de exclusión, son de beneficios que están en el código. Las afianzadoras renuncian a esos beneficios porque finalmente las afianzadoras son un fiador. Mm, pero tiene unos beneficios. O sea, si somos tres, digámonos la deuda. Yo le pago el 33% de la deuda y me da mi paz y salvo. No es lo mismo firmar como deudor solidario. El deudor solidario es el garante, el solidario, el que responde ilimitadamente con todo su patrimonio. Por eso la recomendación es que todos firmen en calidad de deudores solidarios, arrendatario y los demás como deudores solidarios. Debe existir una cláusula donde los deudores solidarios se obligan no solamente durante la vigencia inicial, sino también durante sus prórrogas o renovaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos encontrado en la práctica que hay deudores solidarios que se quieren salir de la responsabilidad y dicen, no, yo no voy a servir más de garante y inician un proceso para que lo saquen. Sí, eso me ha pasado y lo más importante es que esa cláusula sea supremamente redactada, bien redactada, muy bien redactada gramaticalmente porque es que usted va a ser garante. Usted es el deudor solidario no solamente durante la vigencia inicial, sino durante sus prórrogas y renovaciones. Porque es que servirle de deudor solidario, yo le sirvo a usted, que es mi amigo o la persona que por su calidad de persona es algo intuito persona, que por su calidad de persona me permite a mí servirle de fiador. Pero si usted fallece, si ahí queda la cónyuge sobreviviente, si ahí pasan muchas cosas en la práctica que en algún momento excepcionalmente ellos pueden intentar salirse de la responsabilidad. Por eso es tan importante que esa cláusula quede muy bien redactada. Debe existir la cláusula que permite ingresar a tomar el inmueble en la eventualidad de un abandono. La ley no dice cuándo un inmueble está abandonado, si es a los 30 días, a los 2 meses, a los 3 meses, no lo van a encontrar en la ley. Pero lo que sí es verdad es que cuando un inmueble está en estado de abandono, generando ruina, gravándose en servicios públicos donde posiblemente lo puedan saquear, debe existir una cláusula que me permita a mí tomarlo para evitar un mayor perjuicio. ¿Cómo hago ese procedimiento? Con unos testigos, levanto un acta donde dejo constancia de lo que pasó. Normalmente yo me apoyo todos tenemos un amigo policía que puede estar presente. Si es una propiedad horizontal, pues ahí está la empresa de seguridad y vigilancia. Levantamos un acta donde se deje evidenciado qué encontramos adentro. Depende si hay bienes, si no hay bienes, quién va a custodiar esos bienes, porque el propietario tiene que hacerse responsable de esos bienes. Pero un inmueble abandonado yo lo puedo tomar y me puedo evitar un litigio, me puedo evitar todo un desgaste en un proceso si tengo esa cláusula. ¿Listo? Otro de los elementos importantes y esenciales que trae el contrato de arrendamiento y la ley 820, que es la que se regula a través del arrendamiento de vivienda urbana, es el tema de la firma electrónica. Es supremamente importante lo de la firma electrónica, que ustedes tengan presente que tiene que haber autorización para firmar electrónicamente. Una cosa es una firma electrónica, una firma digital, una firma digitalizada. No es copiar y pegar en PDF mi firma. No, una empresa que tenga registro para poder
certificar la idoneidad y la trazabilidad del correo, desde que llegó el correo, a qué IP, dónde lo abrieron, qué día, qué horas, que fue enviado, encriptado, que no fue alterado. Certifican estas empresas, estos operadores de firma electrónica inscritos a la ONAC, que quien firmó es quien dice ser el arrendatario, efectivamente a través de su identificación. Hoy todos nos identificamos a través de nuestros correos electrónicos, a través de nuestros celulares. Entonces, tiene que existir una cláusula dentro del contrato que así lo permita. Tengan presente que en los contratos de arrendamiento no puedo cobrar intereses. O bueno, técnicamente no es que no los pueda cobrar, porque yo sí puedo cobrar. El Código Civil me dice que yo puedo cobrar intereses en arrendamiento. Y la ley 820 no dijo nada de prohibirlo, sino que el interés es tan ínfimo, si lo cobro, que no tiene sentido si yo puedo cobrar sanciones. Entonces, no cobro intereses en vivienda, pero sí cobro sanciones. ¿Sí? Las sanciones por pago extemporáneo están ya reguladas por la superintendencia y ha dicho que yo, acreedor, yo inmobiliaria, debo demostrar haber hecho gestión de cobranza al moroso, que tiene que asumir las consecuencias de la mora. Entonces tiene que asumir todos los sobrecostos de su retardo, y ese retardo, si se queda pactado en el contrato, es perfecto. Si me paga el 5 al 10, me paga con el 5%, me paga del 10 al 15, me paga con el 15% y así sucesivamente, ¿sí? No hay un límite, pero aquí, por costumbre mercantil, las inmobiliarias cobran hasta un 25% como sanción por pago extemporáneo, porque una cosa es el pago extemporáneo consentido entre las partes, tan es así que le cobro una sanción, y otra cosa es la mora, ¿no? Ahí no hay mora. La mora, necesariamente, para que se perfeccione, tiene que haber un lapso, un periodo de 30 días de retardo para que se perfeccione la mora. Si yo estoy en este momento en el mes de noviembre y pago hoy 20 con sanción, noviembre, pues es un retardo consentido y no es mora. Si ya pasa noviembre y voy a pagar en diciembre o en enero, pues ahí ya hay mora. O sea, si yo en diciembre voy a pagar noviembre, se perfecciona la mora. Y ojo, es que la mora es muy delicada, porque la mora te hace perder todos los beneficios de ley. Y ya yo puedo exigir la restitución del inmueble, ya yo puedo pedir la terminación del contrato, la cláusula penal. Es muy distinto la mora a un retardo consentido. Con respecto a la firma para la autorización a las centrales de riesgo, mmm, Fianza Crédito Cali, por lo menos, que normalmente tenemos una cláusula que se la entregamos a nuestras inmobiliarias para que las inmobiliarias la incluyan en sus contratos, donde nos autorizan expresamente el reporte, porque el reporte, esa autorización a las centrales de riesgo, tiene que cumplir con unos requisitos de ley. Yo no puedo estar reportando solamente con notificar que lo voy a reportar. La autorización tiene que ser expresa a la persona que me va a reportar. Entonces, es muy importante que esa cláusula esté dentro de esos contratos de arrendamiento. La autorización, ¿a quién se la doy? A la inmobiliaria, a, a la afianzadora o aseguradora. ¿Listo? No se pueden pedir garantías como depósitos en vivienda, está prohibido. El artículo 16 lo prohíbe. Las alcaldías están facultadas para vigilar y controlar la actividad inmobiliaria. Esa facultad que tienen las alcaldías se la otorga la misma ley 820, pero es solamente para vivienda. No aplica para locales comerciales, para que lo tengan presente, que muchas veces uno encuentra que hay muchos secretarios de gobierno que se meten camisas de once varas, porque ellos solamente y exclusivamente tienen facultades para vigilar o citar a conciliar o revisar las diferencias de un contrato de arrendamiento, solamente con esa destinación. No. Debe existir también la cláusula que hable de los incrementos del valor del canon, eh, como también los incrementos de la cuota de administración. Debe existir una cláusula que ellos aceptan haber recibido un ejemplar en original del contrato de arrendamiento, porque es una obligación que trae la ley 820. Yo le tengo que entregar al inquilino un ejemplar, y a los deudores solidarios en original, dice la norma. Dice que si yo no cumplo con eso, me pueden sancionar con una multa de 3 cánones de arrendamiento, que yo tengo que entregar dentro de los 10 días siguientes a la entrega del inmueble, tengo que entregarle a cada uno su original. Entonces tienen que dejar constancia de eso, para que si el día de mañana hay algún problema, tengan soporte y decir: yo cumplí con mi obligación. ¿Qué debo hacer cuando no tengo contrato de arrendamiento?
Una posibilidad es llamar al centro de conciliación para que dentro de la conciliación la persona reconozca que es arrendataria y esa acta que se levanta hace las veces de contrato, porque presta mérito ejecutivo, ahí pueden reconocer ante el centro de conciliación que tenga resolución y personería para conciliar de que efectivamente quien ocupa el espacio es un inquilino, que está en mora o que no está en mora, pero ahí ya hay contrato. El problema es si no va, porque si la persona no va, no está obligada a ir a un centro de conciliación. Entonces, me toca ir a hacer una prueba anticipada. El artículo 183 del Código General habla de la confesión ficta o presunta. Es un procedimiento que es como una demanda pequeñita con unos hechos y con unas pretensiones. Ahí sí va al juzgado. Normalmente cuando le llega notificación del juzgado, el inquilino va. Y si no va, hay una presunción de confesión, que ese artículo me permite a mí que el juez levante a través de un auto el contrato. Ese auto hace las veces de contrato y dice que se presumen ciertos las afirmaciones que yo hice en el sobre cerrado que tuve que haber dejado previamente, porque solamente es un procedimiento muy especial, se deja 24 horas antes en sobre cerrado. Las preguntas son afirmativas, cerradas, abiertas, son técnica o hermenéutica que uno tiene como abogado. Diga cómo es cierto y yo afirmo que es verdad que usted es arrendatario de tal fecha y actualmente se encuentra en mora de tal y tales meses. Entonces, si él va a decir, ah, bueno, sí, no, bueno, ahí ya se defiende. Pero si él no va, se presume que es verdad las afirmaciones de los hechos que yo presenté. Entonces, si no tenemos contrato, ya sabemos, o centro de conciliación o prueba anticipante o juzgado. ¿Listo? Con respecto a las partes que son los que están obligados a, a suscribir el contrato, ya sabemos quién es el arrendador y dentro de esas obligaciones que tienen las partes trataré de ser lo más relevante, hablar de lo más importante. Yo como inmobiliaria tengo la obligación de entregar el inmueble en la fecha convenida y mantenerlo en el servicio que se contrató, el fin para el que se contrató. Si se contrató para descansar, para dormir, para vivir en él, pues que efectivamente sirva para eso, ¿sí? No que tenga olores nauseabundos, no que tenga una gotera que toda la noche la tengo que escuchar. Es una obligación mía como inmobiliaria mantener el inmueble en estado de servir para el fin contratado conveniente. ¿Listo? Con respecto a las obligaciones de las reparaciones necesarias, es un tema muy amplio, muy amplio. De hecho, es uno de los puntos más álgidos, el tema de la pintura, el momento de la entrega, las reparaciones locativas y necesarias que son dignas de toda una mañana. Y aquí me podría quedar hablando toda la mañana de qué es lo uno, qué es lo otro y ejemplos de lo uno y de lo otro. Pero en general, yo como inmobiliaria tengo la obligación de reparar el inmueble en su parte estructural. A ella se les conoce como reparaciones necesarias. Las necesarias me corresponde a mí, inmobiliaria propietario. Y son aquellas que comprometen la estabilidad del inmueble, sin las cuales el bien puede perecer, puede desaparecer. Techos, pisos, vigas, paredes, estructurales. Esos son necesarios y como necesarios me corresponden a mí. Todas las demás van a la bolsa de las locativas que le corresponden al inquilino. ¿Listo? Aquí ya hablé de la copia del contrato, que es importante entregarlo. Cuando son inmuebles en propiedad horizontal, también es importante que le entreguen el manual de convivencia o que tengan claro de cuáles son las normas que hay que respetar en las propiedades horizontales. Mm, Cuando yo digo que hay que librarlo de toda perturbación, es importante que tengan presente que si yo quiero vender el inmueble, el arrendatario no está en la obligación de estarme permitiendo a mí mostrar el inmueble. Es facultativo y es lo que las partes puedan convenir, porque en la práctica uno encuentra que estamos administrando un inmueble que está alquilado y el propietario lo quiere vender. Pues si lo quiere vender, lo puede vender porque es su propiedad, pero el que lo compra con renta y tiene que respetar la vigencia del contrato. Ahora, si lo quiere desocupado, pues pídale el inmueble y cumpla con los requisitos de terminación, que eso es otro paseo, ¿sí? Que ya vamos a llegar allá. Pero líbrelo de toda perturbación, o sea, el inquilino no tiene por qué estar soportando que usted esté mostrando el inmueble todos los domingos, que es el día de mi descanso. ¿Listo? Ahora, las obligaciones del arrendatario, dentro de las principales está pagar la renta oportunamente. Si hay mora, es donde él pierde todos los beneficios que le tiene la ley. De hecho, tan es así que ni siquiera es escuchado en los procesos de restitución de inmueble, porque para poder ser escuchado tiene que estar al día. Tiene que probar que está al día, si no, ni siquiera lo escuchan. Pagar oportunamente la cuota de administración, los servicios públicos. También cuando la causal de terminación de los servicios públicos tiene que dar suspensión, corte de los servicios públicos. Y no es escuchado si no demuestra estar al día o haberlos pagado. Entonces, cuando se hable de mora,
Es una causal determinación sin ningún tipo de indemnización y para que él sea escuchado en los procesos de restitución tiene que estar al día o demostrar haber pagado. Otra de las obligaciones es el tema de la reparación locativa, es lo que él daña lo tiene que reparar, tiene que cumplir con el reglamento de propiedad horizontal, eh, restituir el inmueble conforme al inventario inicial. Y esto sí que es importante. Voy a tratar de ser lo más concreto y pasarlo, porque el tema de la pintura es un tema muy álgido, pero lo más relevante es que ustedes tengan una cláusula dentro del contrato de arrendamiento donde el arrendatario se obliga a devolver el inmueble conforme al inventario inicial. Si yo le entregué pintado, pintura tipo 3, marca Viniltet, bueno, entre más detallado sea el inventario, mucho mejor para exigirle al momento de un proceso judicial o al momento de la entrega, porque la ley dice que yo tengo que tener en consideración un desgaste causado por el uso y es normal. Mucho colega se pega de ahí para yo entregar los inmuebles como quiero y no es así. No es así. Si bien es cierto, es un inmueble usado que ya lleva 3 años de uso, que ya lleva 4 años de uso, habrán cosas a consideración, pero en regla general debe estar la cláusula dentro del contrato que lo obligue a devolvérmelo en las condiciones que lo recibió y un inventario muy bien detallado. ¿Listo? Aquí vamos a empezar ya a entrar como a lo más grueso de la capacitación, ¿sí? Y me interesa que les quede claro eso, que vamos a empezar con las causales de terminación del contrato que están contenidas en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 de la ley 820. La ley 820 dice que hay varias formas de darlo por terminado. Si lo quiere dar por terminado el arrendador inmobiliaria, de aquí para allá, yo dárselo por terminado al inquilino con indemnización, sin indemnización, al momento de finalizar la vigencia del contrato, en cualquier momento. Y también dicen cuándo él lo puede dar por terminado. Entonces aquí donde quiero que por favor presten mucha atención y sean, que les quede esto claro, que con eso quedo tranquilo. Puedo decir, algo quedó y se transmitió. ¿Listo? Las causales de terminación en la ley 820, artículo 22, dice que el arrendador lo puede dar por terminado sin indemnización de la siguiente forma. El arrendador, yo. Si hay falta de pago en la renta, si hay mora, ¿sí? Si él no pagó los reajustes, ahí hay causal de terminación. Si no pagó la cuota de administración y está a cargo del inquilino, ahí hay causal. Si no pagó los servicios públicos y necesariamente se causó la desconexión o pérdida de los servicios públicos, tiene que haber el corte del servicio. El subarriendo o cambio de destinación es causal de terminación. Yo no puedo, yo inquilino subarrendarlo, porque es que yo manejo plataformas, entonces yo voy a hacer Airbnb y entonces yo alquilo y me sale rentable subarrendarlo. Si ese subarriendo es autorizado, no hay problema. Pero si no tiene autorización expresa del arrendador, es causal de incumplimiento. La cesión del contrato, yo no puedo ceder el contrato. Yo inquilino está prohibido, la ley me lo prohíbe. ¿Sí? Las inmobiliarias lo pueden ceder, ¿sí? Y eso que cuando el inquilino, hay empresas que te exigen que no se pueda ceder, o el mandato hay propietarios que te dicen no lo puedes ceder, porque yo le entrego mi patrimonio a usted para que lo administre, no para que usted lo ceda a un tercero y le compre la cartera. Eso es bien interesante porque ahí hay como una desproporción de cargas inalarmática, lo que veíamos en un principio, porque cómo es que él sí puede, pero yo no. Entonces la ley sí prohibió la cesión a los inquilinos a no ser que tenga consentimiento del arrendador. Y a los arrendadores no les dijo nada a la ley. Entonces, como no les dijo nada a la ley, yo lo puedo, lo que no está prohibido, está permitido. Entonces, yo lo puedo ceder, a no ser que expresamente se haya pactado algún tipo de prohibición especial. ¿Listo? La incursión reiterada en procederes que afecten la tranquilidad es un tema de contravenciones policivas. El código de policía, ley 1801, dice que el inspector de policía es el que está facultado para demostrar de que efectivamente ellos han perturbado la tranquilidad, han infringido la norma urbanística y si hay una infracción urbanística por lo que sea, porque a alto volumen cada 8 días emparrandados, porque tienen problemas de convivencia, porque mantienen agarrados con los de al lado, por el perrito que va y le hace una necesidad al de al lado. Todo lo que tiene que ver con convivencia es inspector de policía. Yo como abogado no estoy facultado, yo como inmobiliaria no estoy facultado para eso. Es el inspector de policía quien me tiene que certificar que usted
cometió la contravención y ahí hay causal de terminación. En ese momento hay una causal de terminación. La realización de mejoras, destrucción total o parcial del inmueble, cambios o ampliaciones sin autorización de la inmobiliaria es una causal de terminación. La ley 820 dice que yo, para hacer cualquier tipo de adecuación o mejora, debo de tener la autorización de la inmobiliaria, del arrendador, porque lo contrario se constituiría en una causal de terminación. Ha pasado en la práctica que no, yo quiero ver más grande la sala, entonces tumbo la pared de una de las habitaciones o hago modificaciones estructurales. No, señor, si usted no tiene mi consentimiento y expreso, es una causal de terminación. ¿Listo? Cambios de destinación o destinación a fines ilícitos. Si ustedes se dan cuenta de que alguien está haciendo un ilícito en el inmueble, arranque con su proceso de restitución, porque hoy en día aquí tenemos mucho problema con extinción de dominio. La Fiscalía, la Unidad de Lavado de Activos es súper delicada con eso y es muy complejo después empezar a pagar abogado para desligarse de ese proceso. Demostrar que nada tiene que ver el propietario, que nada tiene que ver la inmobiliaria, porque uno no sabe quién se le puede meter a un inmueble. Entonces, si usted se da cuenta de que ese es el jíbaro del barrio, de la cuadra, que ahí están cometiendo un ilícito, obre diligentemente inmobiliario. Ponga de las pilas, presente su restitución y busque la forma de dar por terminado ese contrato. La violación a las normas del reglamento de propiedad horizontal, cuando son inmuebles sometidos a propiedad horizontales, también es una causal de terminación. Cuando lo multan, cuando es ya repetitivo, esa certificación que me entrega el administrador de la propiedad horizontal es causal de terminación del contrato de arrendamiento. Entonces, todas estas causales que hemos visto las tiene la ley 820. Dice, si él incurre como inquilino, yo no tengo que indemnizar a nadie, yo notifico la terminación y si no me entrega voluntariamente, arranco mi proceso de restitución. ¿Listo? Ahora pasamos a la terminación por parte del arrendador con indemnización. Ahora nosotros lo vamos a terminar, pero lo vamos a indemnizar. Durante el término inicial o de sus prórrogas, en cualquier momento. Yo lo quiero dar por terminado durante el término de él. ¿Cómo lo puedo hacer? La misma ley te dice. En el artículo 22, numeral séptimo, dice que el arrendador por darlo por terminado unilateralmente durante las prórrogas con un preaviso dirigido al arrendatario no menor a 3 meses y el pago de una indemnización equivalente al pago del precio de 3 cámaras de arrendamiento. Entonces, en otras palabras, es la famosa cláusula penal que es la tasación de los perjuicios anticipados por el incumplimiento del contrato. Yo inmobiliaria lo voy a dar por terminado, le notifico y la ley dice que notifíquele con 3 meses al momento en el que usted lo va a dar por terminado. Él se vence en julio del próximo año, pero yo lo necesito ya. ¿Por qué? Porque me salió un negocio, porque lo va a vender. La ley me dice que lo notifique con 3 meses, o sea que me tendría que estar entregando en diciembre, enero, febrero, ¿sí? Tendría que darle ese tiempo. No es que él vaya a vivir gratis ese tiempo porque él va a pagar esos cánones común y corriente, pero al finalizar yo le debo de entregar el depósito que hice en el Banco Agrario para que él vaya y lo cobre. En la práctica no pasa eso. Normalmente ni uno va al Banco Agrario ni espera los 3 meses, sino que le dice, yo lo necesito para este fin de semana, aquí está la plata, dígame si sí, si no, ¿qué hacemos? Y normalmente el inquilino aprovecha la oportunidad y se va. ¿Sí? Si busca, si tiene a dónde trasladarse, si tiene una buena opción, pues muy seguramente lo podrá hacer. Le servirá esa plata de indemnización y es lo que dice la ley. La ley dice, notifíquelo con 3 meses al momento en el que usted lo quiera dar por terminado, en cualquier momento, indemnícelo con los 3 meses. Listo, esa es una de las formas de darlo por terminado, pero ya con indemnización y en cualquier momento. Ahora pasamos a la terminación por parte del arrendador sin indemnización, al vencimiento del periodo inicial o de sus prórrogas. Presten atención. Yo inmobiliario lo voy a dar por terminado sin indemnización alguna al vencimiento, ya no en cualquier momento, y sin indemnización. Dice la ley 820 que yo puedo darlo por terminado con una de las 3 causales. Al vencimiento del contrato, invocando una de estas 3 causales. A. Cuando el inmueble haya de demolerse para efectuar una nueva construcción y deba hacerse reparaciones estructurales que no se pueden hacer con el inmueble ocupado. B. Cuando el propietario necesita el inmueble para ocuparlo para su propia habitación por un término superior a 1 año. C. Cuando haya de entregarse en cumplimiento un contrato de compraventa. Yo tengo que invocar una de esas 3 causales para poder pedirle al vencimiento del contrato. ¿Cómo lo debo hacer? Bueno, adicionalmente tiene un literal que es el D, que dice que es la plena voluntad de dar por terminado el contrato de arrendamiento siempre y cuando
el contrato cumpla 4 años de ejecución continua, un mínimo de 4 años. El arrendador deberá indemnizar al arrendatario con una suma equivalente a 1,5 canon. ¿Esto qué quiere decir? Terminación por parte de la inmobiliaria al vencimiento del contrato, cuando se acaba la vigencia. Lo hago con 3 meses de anticipación, invocando una de las 3 causales. ¿Listo? Hay un literal de que dice, no se complique con esas causales. Si es un contrato que lleva más de 4 años de ejecución continua, indemnícelo con 1,5 canon y no invoque ninguna de esas causales, porque si usted lo indemniza con 1,5 canon, le notifica con los 3 meses, no tiene que complicarse con lo que más adelante vamos a ver, que es la póliza de cumplimiento para garantizar esa causal. En este caso, si yo lo indemnizo con 1,5 canon, no invoco causal y simplemente lo indemnizo con 1,5 canon. Luego la norma dice, cuando se trate de las causales previstas en los literales A, B y C, que fue los que vimos ahorita, el arrendador deberá acompañar al aviso una constancia de haber constituido una caución en dinero otorgada por una compañía de seguro legalmente reconocida, constituida a favor del arrendatario por un valor equivalente al precio de arrendamiento vigente para garantizar el cumplimiento de la causal. Esa póliza debe ser equivalente a 6 meses de arrendamiento. No es que yo tenga que pagarle 6 meses de arrendamiento, sino que yo tengo que... ejemplo, aquí, y lo puedo decir abiertamente, hoy en día aquí se expide con Aseguradora Solidaria de Colombia, con Liberty Seguros, hay varias compañías de seguros que te expiden esa póliza. Es una póliza de cumplimiento, que es para cumplir precisamente con la causal que yo invoqué. Yo invoqué una causal y es que lo voy a vender para una compraventa. Entonces, tengo 6 meses después de la entrega para cumplir con esa causal. Tengo que venderlo entre los 6 meses siguientes. Si yo no lo vendo entre los 6 meses siguientes y él saca un certificado de traición, él le puede presentar la reclamación a la compañía de seguros para que lo indemnice con esos 6 meses. ¿Cuánto vale esa póliza? La están liquidando como al 4 o 5%. Entonces, si es de 1 millón de pesos el canon, 6 meses son 6 millones de pesos. Uno liquida 6 por 4, 24, 240,000 pesos. Es el valor de la prima que le cobra la aseguradora por expedirle esa póliza. La paga el propietario, que es el que está pidiendo el inmueble, y yo cumplí con todos los requisitos de ley. Notifiqué con 3 meses de anticipación a la fecha del vencimiento, invoqué una de las causales y presenté la póliza, ¿sí? Hoy en día todos tenemos inteligencia artificial, todos tenemos un amigo que es abogado, un primo que está estudiando derecho. Y esto es cada vez más complejo porque aquí se sientan en mi consultorio arrendatarios que les han notificado la terminación del contrato, pero lo han hecho mal, porque simplemente le invocan la causal con los 3 meses de anticipación, pero ellos no se quieren ir y nunca presentaron la póliza de cumplimiento que garantiza la causal. Y eso está en el artículo 22, numeral octavo de la ley 820. Eso está hace mucho tiempo, sino que cada vez está más en auge. Cada vez está más en auge el tema de esta póliza. Ya todo el mundo te la exige. Yo contesto y les digo qué pena, pero ustedes no cumplieron con el requisito de ley que es este. Por lo tanto, el contrato está prorrogado. Entonces, después vienen a presentar la póliza, a ver si después pueden, pero es que dice la ley que es con el aviso. Y en la práctica uno encuentra que muy pocos inmobiliarios lo hacen. Entonces, mi llamado es a que tengan presente que es una formalidad, un requisito de ley, que si yo no lo hago, pues seguramente voy a tener problemas con el propietario, porque se supone que yo soy el experto, se supone que yo soy el que sé administrar inmuebles. Entonces, yo le puedo trasladar esa responsabilidad al propietario. Ya el propietario, si no la constituye, ya es su responsabilidad, pero yo le informé y dejé claro de que le expliqué qué debía hacer y cómo lo debía expedir. Si ya no la presenta y esperemos a ver si nos entregan así nomás, pues listo. No hay ningún problema porque eso pasa todos los días. Pero si llega a haber un problema, yo salvo mi responsabilidad porque yo a usted le informé cómo debía hacerlo. ¿Listo? Ya por último y para terminar, la terminación del inquilino hacia nosotros sin ningún tipo de incumplimiento. Él lo puede hacer sin ningún tipo de indemnización, avisar con 3 meses de anticipación a la fecha del vencimiento, su mera voluntad de darlo por terminado. Por eso les decía que es una ley muy proteccionista, porque él sí no tiene que invocar absolutamente ninguna causal ni nada de todo esto, sino simplemente notificar con 3 meses de anticipación la fecha del vencimiento que no desea continuar el contrato y es suficiente para hacerlo.
Mm, Ahora, si él se quiere ir en cualquier momento, la ley también tiene un procedimiento establecido cómo lo puede hacer y es con el pago de la penalidad. Lo mismo que nos tocaba a nosotros como inmobiliaria, le toca a él decir, me voy a ir dentro de 3 meses, en cualquier momento, no al finalizar la vigencia, sino me voy a ir dentro de 3 meses, aquí está la penalidad. En la práctica no pasa. En la práctica pasa es que me voy a ir este fin de semana porque me salió un viaje para el exterior, me salió un mejor trabajo, me voy por diferentes circunstancias, aquí está la cláusula penal, le entrego su inmueble en perfectas condiciones y no hay ningún problema. ¿Listo? Esto es el procedimiento. Mm, Ya para terminar, como les decía, el artículo 626 del Código General derogó los artículos del 35 al 40 de la ley 820. O sea, la ley 820, cuando ustedes la tienen en sus manos, del artículo 35 al 40 ya no existen o quedaron derogados gracias a la expedición de la ley 1564, que es el Código General del Proceso. A partir del 2012 ya quedó un solo procedimiento para obtener la restitución del inmueble independientemente de que sea vivienda o de que sea local comercial o de que sea bodegaje o que sea, eh, bueno, rentas cortas tiene otra normatividad especial. Se acaba el trámite preferente porque anteriormente después de las tutelas estaban los abreviados de restitución de inmueble, pero con esa derogatoria ya somos un proceso más dentro del juzgado, las restituciones de inmueble. El artículo 384 tiene todo la descripción de un proceso de restitución de inmueble. Te dice de cómo se debe presentar la demanda, cómo sustentarlo, cuáles son las causales, te dice cómo se contesta, te dice qué términos. Es un artículo bastante extenso, pero muy completo. Mm, Esto ya lo dije. Con esto creo que cumpliendo con el tiempo, no sé si me pasé un poquito, pero creo que en este momento ya podemos abrir el espacio para las preguntas. Ahí están los datos personales de nosotros. Piensa Crédito Cali es, digamos, la empresa a la que actualmente me encuentro vinculado. Yo soy el presidente de Respaldo Integral, que es una firma externa de la afianzadora. Y no, lo que necesiten estamos para colaborarnos. Así es. Bueno, muchísimas gracias por tu intervención y conferencia, doctor Yair. Bueno, aquí ya nos informan que contamos con algunas preguntas en nuestro chat, así que procedo a leerlas. Primera pregunta de María Claudia Aguas. ¿Quién podría intervenir, como bien dijo, en caso de una conciliación en los arrendamientos de local comercial? ¿Quién podría intervenir? Sí, ¿quién podría intervenir, como bien dijo, en caso de una conciliación en los arrendamientos de local comercial? En locales comerciales, en una conciliación, las partes pueden convocar a un centro de conciliación para dirimir las diferencias que tengan, no solamente en locales comerciales, sino también en vivienda. Lo que yo les decía es, cuando hablé de conciliaciones, hablé fue cuando no hay contrato. Si no hay contrato, lo ideal es que se cite un centro de conciliación, porque si no, necesariamente me tengo que ir con el artículo 183 del Código General, que es la prueba anticipada, para poder reconstituir la prueba del contrato. No sé si de pronto la pregunta vaya enfocada a eso, pero los contratos de destinación comercial tienen unas particularidades muy especiales. El Código de Comercio se quedó muy corto porque apenas son como 9 artículos desde el 518 hasta el 524. Habla de lo que es un arrendamiento de destinación comercial. O sea, se quedó muy corto el legislador para todos los efectos que tiene un contrato de destinación comercial. Es muy abierto, es muy complejo y cada caso se mirará pues de manera muy particular. No sé si de pronto le queda un poco más claro o quiera hacerla mejor la pregunta. Listo, muchas gracias, doctor Yair. Bueno, y tenemos ya nuestra segunda pregunta de parte de la doctora Roxana Vélez. ¿Nos explicas los alcances de la carta de primera opción de compra para los arrendatarios? La primera opción de compra normalmente se tiene que pactar. Para que yo tenga prelación o preferencia de opción, tiene que estar pactado contractualmente. Tanto en el contrato de arrendamiento de destinación comercial como en vivienda. Si no se ha pactado, no es un derecho adquirido por el inquilino. La ley no me obliga a votar el derecho de preferencia. Solamente si se pactó contractualmente, yo tengo que darle respetar esa voluntad y normalmente cuando eso se pacta tiene que estar muy bien redactado.
Muchos simplemente lo dejan al arbitrio de un avalúo con Registro Nacional de Evaluador, con RAC, que es un evaluador que diga cuánto vale el metro cuadrado para venta de ese inmueble en esas condiciones en ese momento, pero uno encuentra en la práctica que las cláusulas a veces son ambiguas o mal redactadas. Y la invitación es que si eso se hace, primero se pacte. Y segundo, que sea muy claro qué es lo que se va a pactar, porque hay gente que le dice, yo quiero tener la primera opción cuando usted me venda ese local, cuando se termine el contrato, perdón, o esa vivienda cuando se termine el contrato. Pero ¿cómo? O sea, hoy tenemos un precio en el mercado, pero no las condiciones dentro de un año no las sabemos. Entonces hay gente que lo ha pactado desde ya. Es muy particular, por eso tiene que ser gramatical y literalmente una cláusula muy bien hecha. Pero si no se pacta, no es obligación. El audio. Disculpa. Gracias, doctor Jair. Bueno, nuestra última pregunta de parte de la doctora Lourdes de Cervantes. ¿En qué casos se le puede exigir al arrendatario el pago de la totalidad del saldo del contrato cuando desocupa antes que le den vencimiento tal como está establecido en el Código Civil? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Y creo que cuando ella dice se da por terminado antes de la vigencia del contrato, es cómo hago para cobrar los demás cánones que no se han causado. ¿Sí? El saldo del contrato, porque el contrato está a 12 meses o a 60 meses y me lo dieron desocupado en el mes 12 o en el mes 30 y falta por causarse. Es un concepto que es errado del común de la gente. Pensar que los contratos de arrendamiento, al renovarse, ya yo tengo asegurada la renovación, porque no es así. Cuando estamos en presencia de un contrato de tracto sucesivo, como se lo expliqué en un principio, su ejecución es periódica, es continua. Tiene que haber explotación del espacio para que haya la obligación del pago. Entonces yo no puedo decir, es que yo soy el propietario y mi contrato con el inquilino que yo tengo ahí se renovó ahorita en agosto. Y él ahorita en noviembre me viene a decir que se va y que ahí está la penalidad, que ahí están los 3 meses. ¿Cómo hago para cobrar todos los cánones que faltan hasta agosto del 26? No es posible. Ya la jurisprudencia, ya las altas cortes se han pronunciado y han dicho que si no hay explotación del espacio, no hay lugar al pago del canon de arrendamiento. Para eso está destratando, para eso está pagando la penalidad para la terminación anticipada del contrato. Entonces no es posible que la gente erradamente siga pensando que yo ya tengo asegurado los meses de la renovación o hasta que se venza el contrato, porque no es posible cobrar ese saldo si no hay explotación del espacio. Listo. Te agradecemos, doctor Jair, por aceptar nuestra invitación a nuestro Summit de Arrendamientos del Atlántico 2025. Continuamos entonces con nuestro desarrollo del evento.